bienvenidos al Mundo desde Washington. Soy Carla Caraballo Torres y como siempre nos acompaña Pablo Pardo del periódico El Mundo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Bueno Pablo, la crisis se ha acabado, pero la recuperación está tremendamente lenta en los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Sí, la recuperación está siendo absolutamente decepcionante. De hecho, en Estados Unidos este año el crecimiento va a ser el más bajo desde que Estados Unidos salió de la crisis, va a ser inferior al 2%. Y en la Unión Europea, pues bueno, el crecimiento está siendo, con la excepción de Gran Bretaña, que no está en el euro, el crecimiento está siendo bastante patético. En España estaríamos muy contentos si el año que viene crecemos un 2%, por ejemplo, que es una cifra muy baja. También en Japón el crecimiento está siendo muy bajo y estamos en una situación que es el experto en riesgo político Ian Bremmer y el profesor de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, han calificado como la nueva anormalidad, en lugar de la nueva normalidad, la nueva anormalidad. Pero, ¿crees que algún día lleguemos a las tasas de crecimiento como antes de la crisis? Probablemente no. El Fondo Monetario Internacional está llevando a cabo unos estudios que digamos que es medir el crecimiento tendencial, el crecimiento en el largo plazo de las economías, y se ve que esta crisis ha sido absolutamente pulverizadora. Por ejemplo, Estados Unidos antes de la crisis tenía un crecimiento potencial del 3,25, 3,50%, España probablemente andaba en esa onda. Ahora mismo Estados Unidos tiene un crecimiento potencial de probablemente el 2% y el fondo cree que en el caso de España, por ejemplo, puede ser del 1%, con lo cual es bastante catastrófico porque así en España prácticamente no se crearía empleo o se crearía empleo de muy mala calidad. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Qué está detrás de todos estos crecimientos? Sí, fundamentalmente lo que pasa en una crisis de este tipo, digamos que se destruye capital físico y capital humano. Es decir, los parados de larga duración, que es gente que lleva en el paro sin encontrar trabajo durante un año o un año y medio. Cuando estas personas se reincorporan al mercado laboral, normalmente lo hacen en trabajos peores que los que tenían antes, porque han perdido habilidades, porque han perdido contactos. El 60% de los estadounidenses logran su empleo por medio de contactos, no por medio de su currículum. En el caso español, yo diría el 99% de los españoles encontramos nuestro trabajo por medio de contactos. También las empresas, digamos, que destruyen capital físico, no se invierten, no se modernizan instalaciones. Digamos que todo esto tiene un efecto muy claro en el crecimiento potencial, en la capacidad de producir cosas. Al mismo tiempo, por ejemplo, las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, y esto es una cosa probada económicamente, van a tener unos ingresos durante prácticamente el resto de su vida inferiores a los que hubieran tenido si se hubieran incorporado en una época de expansión económica. Todo esto es lo que hace que si las cosas no cambian, si no se llevan a cabo reformas profundas, el crecimiento en los países que más han sufrido la crisis vaya a ser muy inferior a lo que era antes de la crisis. Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima aquí en El Mundo desde Washington.